Ok, voy a hablar de mi segunda historia, Ella no tiene que llorar. Cuando empecé el proceso creativo nunca imaginé que será tan difícil. Con mi primera historia lo que encontré lo más difícil fue escribiendo una historia que no parece el primer capítulo de una novela más larga. También fue difícil escribir detalles suficientes para que el lector entienda perfectamente lo que estaba pasando. Fue difícil buscar una voz narrativa fuerte. Entonces, cuando fue el tiempo de escribir mi segunda historia, estuve un poco más preparada por las dificultades y problemas que seguro encontraría. Primero quería buscar una tópica en que hay un fin final, sin preguntas de qué va a pasar después. Estaba leyendo un artículo sobre la pena de muerte en los Estados Unidos y pensé, este será un tema perfecto para mi historia. Entonces empecé a escribir una historia sobre un hombre inocente que está condenado a muerte bajo una nueva ley en Inglaterra. Voy a empezar de hablar sobre los cambios entre mi primer y segunda borradores. En mi primer borrador de mi historia quería mostrar que Charlie Jones, el protagonista, tiene problemas de aprendizaje y esto es porque no entiende mucho y porque tiene estallados de ira. Pero no fue muy obvio por mis lectores. Entonces en mi segundo borrador digo que después de su hora en el patio tiene que ir al médico para tomar su medicina. Con esta adición de información da al lector un poco más conocimiento de Charlie y quizás explica sus acciones. Otra cosa que tuvo que cambiar después de mi primer borrador fue por qué la pena de muerte se introdujo en Inglaterra. Algunas personas me han dicho que quizás puedo cambiar el sitio en que coloco la historia. Quizás puede ser en los Estados Unidos, donde ya tienen esta ley. Pero no quería cambiar el sitio, entonces en vez de cambiar el país, escribí unas líneas extras sobre la introducción de la nueva ley y que se introduzca la ley bajo de una gobierno extrema derecha en el futuro cercano. También tuve que añadir un poco más diálogo entre Charlie y su madre, un poco más información sobre su relación, para que el lector entienda por qué Charlie no quiere ver su madre llorar y cómo fue su relación antes del crimen. Para mejorar la historia y el conocimiento de mis caracteres, añadí una escena extra antes de cuando Charlie salió de casa en la noche del asesinato. En esta escena hay una conversación, aunque sea corta, entre Charlie y su madre, y en esta escena aprendemos más sobre sus pasados, su relación y cómo fue el padre. La última cosa principal que tuve que cambiar fue las descripciones de la vida y condiciones en el cárcel. En mi primer borrador, los lectores me han dicho que no había suficiente información sobre los alrededores del cárcel, por ejemplo, olores, qué comida comen los prisioneros, cómo es su celda y qué hace en su hora en el patio, etc. Para mejorarlo, añadí descripciones de lo que ve el protagonista en el camino al patio, como los olores, los prisioneros, cómo se siente cuando anda a los corredores. Ahora voy a hablar de los técnicos que he empleado en mi historia. Decidí escribir en la primera persona porque a través de la primera persona se puede entender más de lo que está pasando en la cabeza del protagonista. Es más fácil de representar los sentimientos, temores y esperanzas de los caracteres, si es posible ver en su mente. Sin embargo, el problema principal con la primera persona es que es muy difícil mostrar cosas que el protagonista no entiende o no puede ver, como se puede en la tercera persona. Para evitar este problema, necesitas poner pistas en la historia para que el lector pueda entender algo que quizás el protagonista no entiende. Mi voz narrativa en la historia es la de un corriente de pensamiento, replicando la forma de pensar de mi protagonista. A través de esta voz narrativa, como en la primera persona, podemos oír lo que pasa en la mente del carácter más fácilmente que si la voz narrativa fuera una voz que está observando lo que pasa en la historia. Otra técnica que he utilizado es la de la suspensa. En la segunda mitad de mi historia, las partes en la presente, describiendo el paseo a la silla eléctrica y sus sentimientos, están yuxtapuestas con partes en el pasado, explicando lo que pasó en la noche del asesinato. Los párrafos son cortos. Espero que dará una sensación de suspensa al lector y que no puedan dejar de leer. En esta segunda mitad,
El ritmo de la historia es más rápido que la primera mitad, creando suspensa. Una cosa que aprendí sobre suspensa después de mi primera historia es que el ritmo no puede ser rápido y de suspenso por toda la historia. El lector necesita una pausa para recobrar el aliento y pensar un poco en qué ha pasado. Entonces, en esta historia, la primera mitad tiene un ritmo lento, explicando la personalidad y circunstancias de Charlie, y la segunda mitad tiene más suspenso, con el suspenso aumentando hasta su muerte de silla eléctrica en el párrafo final. La técnica final que he utilizado es la de la repetición. Durante la historia, el carácter repite unas frases, por ejemplo, su cara, la mirada de puro miedo, la sangre, sus ojos sin vida y no tiene que llorar. Esta técnica muestra la importancia de estas frases y también nos permite entender cómo piensa Charlie.